Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Por si no me conocen, mi nombre y el nombre del canal es Luis Miguel ZS. Espectros. El día de hoy veremos la verdadera historia de muchas de las películas que Disney nos ha querido contar. Sin embargo, en esta ocasión veremos un trasfondo aterrador. Así que pónganse cómodos, apaguen la luz, traigan su botanita, suban el volumen porque Espectros, aquí comenzamos. Frozen. Esta es una historia reciente y se dice que está basada en hechos reales. Esta historia se dio en época de reyes, los cuales tenían dos niñas, Elsa y Anna. Estas niñas jugaban en el castillo como cualquier otra niña, en una ciudad noruega de nombre Arendel. Mientras estas niñas jugaban, Anna se golpea en la cabeza contra el piso saltando de una cama a otra. Elsa, al ver a su hermana inconsciente, le gritaba en constantes ocasiones: «¡Levántate! ¡Levántate, por favor!». Los papás, al oír los gritos de su hija, suben corriendo a la habitación de las niñas. Se encuentran con una escena aterradora. La pequeña Elsa tenía sus manos ensangrentadas con la cabeza de su hermanita. Los papás, al verla, deciden llevarla a un curandero. El curandero logró salvar la vida de Anna y salen del hospital. Sin embargo, Anna tenía un tumor causado por el golpe. Este tumor le provocaba a Anna constantes alucinaciones. Anna creía que fue curada por unos trolls curanderos producto de sus alucinaciones. Pasados los años, Elsa se seguía sintiendo muy mal por las alucinaciones de su hermana Anna, debido a que Anna le repetía en constantes ocasiones que Elsa era una princesa de hielo. Esto porque Elsa le gustaba hacer castillos con hielo y su piel era muy blanca. Sin embargo, pasado el tiempo, llegó el día de escoger a la princesa heredera. Elsa, llegado el día, decide tomar sus cosas y ocultarse muy lejos del castillo. Anna, al darse cuenta que su hermana no se encontraba, decide ir a buscarla. Sus padres, los reyes, le dan 3 caballeros para que puedan guiarla y encontrar a su hermana. En el camino, Anna conoce a Kristoff y al contarle la tragedia del escape de Elsa, se ofrece a acompañarla en su búsqueda. Después de algunos meses, encuentran a Elsa convertida en toda una ama de casa. Se reencuentran, se abrazan y Anna le dice a Elsa: «Hola, mi princesa de hielo». Y Elsa se da cuenta que el tumor sigue en la vida de Anna. Anna le ruega a Elsa que vuelvan a casa. Elsa acepta con la firme intención de eliminar el tumor de su hermana. Elsa decidió volver al reino, pero durante el camino de regreso, Anna se desmayó varias veces por causa del tumor. Elsa decide llevarla donde un curandero, el mismo curandero que la había atendido cuando Anna era menor. Anna fue atendida rápidamente al llegar al lugar. Tomó la mano de Elsa solo para decirle: «Gracias por dejarme encontrarte, mi princesa de hielo». Y en ese momento, Anna se desvanece perdiendo la vida. Cenicienta. En este relato, el papá de Cenicienta no muere. Tampoco existe una zapatilla de cristal y mucho menos una hada madrina. En este cuento, Cenicienta pierde a su madre a una edad muy temprana. En esta historia, el padre se casa nuevamente con una mujer. Ella tenía 2 hijas, que por cierto, no eran feas como lo relata la historia de Disney. El papá sale de viaje y al volver le trae regalos a las hijastras, collares y diamantes. A Cenicienta solo le trae una rama que ella misma le había pedido. El padre no quería a Cenicienta. De hecho, él y la madrastra la trataban muy mal, dándole tareas difíciles y teniéndola todo el tiempo como esclava. Cenicienta constantemente solía visitar la tumba de su madre para llorar. Decidió colocar ahí la rama en la tumba de su madre, la rama que le había pedido a su papá,
y siempre la estuvo regando constantemente con sus lágrimas. De alguna forma, el árbol empezó a crecer y a crecer. Este árbol surgió de la rama que fue regado por las lágrimas de Cenicienta. En este enorme árbol llegó un pájaro blanco y, curiosamente, este pájaro era quien le cumplía los deseos a Cenicienta. Días después de haber conocido al pajarito blanco, llegaría el día del baile, que en realidad el baile en esta historia no duraba un día como la historia de Disney, sino que duraba largos días. La madrastra, por supuesto, le impidió a Cenicienta ir al baile. El pajarito, sin embargo, le consiguió un hermoso vestido y unas zapatillas. Durante el baile, el príncipe bailó con Cenicienta toda la noche, y no solo una, varias noches. La última noche, el príncipe trató de seguir a Cenicienta, y Cenicienta, por accidente, deja tirada su zapatilla de oro. Al día siguiente, el príncipe va a buscarla a la casa. Cabe mencionar que en esta historia el príncipe sí sabía a dónde se iba a ocultar Cenicienta, debido a que en esta historia el príncipe sí sabía a dónde se iba a descansar la hermosa Cenicienta. El príncipe decide ir con la zapatilla de oro a buscar a la joven que le quedara para casarse con ella. La madrastra, al darse cuenta de esto, le exige a una de sus hijas que se corte el dedo gordo del pie, con la excusa de que en el reino no necesitaría caminar. La zapatilla le queda y ella se va con el príncipe. Sin embargo, al pasar por el árbol que Cenicienta había regado con sus lágrimas, el príncipe escucha un pajarillo cantar, que lo estaban engañando y que la zapatilla tenía sangre, que la verdadera joven estaba en casa. El príncipe decide volver y la otra hermanastra de Cenicienta decide, por orden de la mamá, que se termine cortando el talón. Y nuevamente, al pasar por el árbol, los pájaros vuelven a cantar. El príncipe vuelve a casa de Cenicienta y pregunta si hay aún una joven más. El papá dice que solo hay una sucia Cenicienta y que no cree que ella sea la indicada. El príncipe pide que venga y se pruebe la zapatilla. Los pajarillos, al darse cuenta, cantan de una manera bella y los acompañan al reino. El día de la boda, las hermanastras se presentan y los pajaritos, al reconocerla, deciden sacarle los ojos a las hermanastras para dejarlas completamente ciegas. Hansel y Gretel. Hansel y Gretel eran dos niños, hijos de un leñador muy pobre. La historia se centra en una temporada de escasez y hambruna. Una noche, la madrastra, al no tener más comida para todos, decide convencer al papá para abandonar a estos niños en el bosque. Hansel, al oír eso, lleva migajas de pan y las deja tiradas por el camino. Los pajarillos, al ver las migajas de pan, deciden comérselas, y los niños se encuentran perdidos en el bosque. Al estar perdidos, en medio del bosque se encuentran con una casa hecha de dulces. Esta casa fue una trampa para que vinieran niños y la bruja pudiera alimentarse de ellos. Los niños comenzaron a comer de la casa. Una malvada bruja los encerró y decidió comérselos. Gretel se da cuenta de la idea de la malvada bruja y decide encerrarla en un horno. Es así como nuestros pequeños niños salen corriendo del lugar y logran volver a casa con su padre, quien ya no se encuentra casado con esta malvada mujer, y ellos vivieron felices para siempre. Esta historia tiene de trasfondo el canibalismo, el hambre que se vivía en aquel entonces, y muchas familias incluso se comían a los hijos o bien buscaban personas perdidas para alimentarse de ellos. Incluso se solían comer los restos de otras personas encontradas en el bosque. Rapunzel. Seguramente conoces ya la historia de Rapunzel que nos vendió Disney. Sin embargo, hoy conocerás el cuento que realizaron los hermanos Grimm, que a diferencia de la versión de Disney, esta versión está llena de maldad, oscuridad y sufrimiento. En la versión de los hermanos Grimm, la historia nos narra los sucesos de Rapunzel, quien fue torturada y obligada a vivir en una torre completamente desnuda, donde apenas si entraba la luz del sol, un lugar oscuro y lleno de humedad. Rapunzel
solía cantar al estar aburrida en la torre. Y como sabemos, el príncipe, un día común, al pasear por el bosque, se encuentra con la torre. Le da mucha curiosidad y sube a la torre para así darse cuenta que se encontraba Rapunzel. Lanzando su enorme cabello, logra subir a la torre. Sin embargo, al intentar quitar las cadenas que la familia le había puesto a la joven, los hermanos de Rapunzel, que estaban ocultos en la oscuridad de la torre, se lanzan sobre el muchacho. Los hermanos de Rapunzel se enteran de este amorío y para darle una lección a Rapunzel, secuestran y torturan al príncipe. Al no tener control de sus acciones, los hermanos de Rapunzel deciden quitarle los ojos y la lengua al príncipe, para después lanzarlo por la torre y ser devorado por los cuervos. Pero esto no acaba aquí, debido a que Rapunzel corre la misma suerte que el príncipe al ser sacrificada por sus hermanos esa misma noche de la misma forma que con el príncipe. Caperucita Roja. Una historia llena de amor familiar y mucho simbolismo. Ya conocemos seguro esta historia de la niña con su caperuza roja, pero esta historia no tiene un leñador que termine rescatando a la niña y mucho menos a la abuela. Caperucita Roja recibe la orden de su mamá de llevar leche y pan a su abuelita en medio de un bosque lleno de lobos. La niña accede y se cubre con su caperuza roja. No siguió la advertencia de su madre de no hables con extraños. Al hablar con el lobo, Caperucita tomó el camino largo por órdenes del lobo. El lobo llega más rápido a casa de la abuela y engaña a la abuela diciéndoles que es Caperucita. Se devora a la abuela y deja carne de la abuela en la mesa. Al llegar Caperucita a la casa de la abuela, el lobo le dice que pase, que entre y se coma la carne que dejó en la mesa. La pequeña niña obedece y después el lobo le pide que se acueste en la cama. Al preguntarle a la pequeña Caperucita qué hace con su ropa, el lobo le dice que la tire a la chimenea, pues ya no va a tener que utilizarla. Se acuesta con su abuelita y hace las típicas preguntas. Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Son para escucharte mejor. Le pregunta, abuelita, ¿qué dientes tan grandes tienes? Y el lobo le dice, son para comerte mejor. En ese momento, el lobo se lanza a devorar a Caperucita Roja, concluyendo así la historia. La moraleja que nos deja esta historia es la de no hablar con desconocidos y la entrada a la adolescencia. De ahí la caperuza roja de Caperucita, representando el cambio físico de niña a señorita. El lobo representa las pruebas de la vida, los desconocidos y también los deseos carnales que pueden surgir a lo largo de nuestra vida. Espectros, hasta aquí el video del día de hoy. Cuídense mucho, no se olviden darle al botón de suscribir y no se vayan que el terror aquí no termina. Les dejo estos dos videos aquí para que se sigan entreteniendo. Nos vemos después.